encontrarnos nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de lengua materna para segundo grado de secundaria. Yo soy Leslie Mendívil y antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Hay que hacer mucho ejercicio. En esta ocasión contamos con la presencia del profesor Edgar Ariel Corona. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal, Leslie? Efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy nos acercaremos a conocer sobre quiénes escriben en nuestro lado del mundo. En esta sesión conoceremos a algunas autoras y autores latinoamericanos a través de sus obras literarias. La literatura latinoamericana es aquella creada en los países de América Latina, de este lado del mundo, cuyas lenguas provienen del latín y del griego principalmente. Si alguno de ustedes en el futuro se dedica a la literatura, también formaría parte de ella. La literatura de Latinoamérica contemporánea. La conforman los cuentos, novelas, relatos, obras de teatro, escritas en nuestra lengua materna que reflejan la vida de nuestros países latinoamericanos en nuestros tiempos. Por su extensa variedad y por la riqueza de sus obras literarias, estamos seguros que encontrarás algo que te pueda interesar. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que veamos hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de revisar su libro de texto y revisar sus apuntes. En esta sesión vamos a ir de la mano de las obras de excelentes autoras y autores latinoamericanos como El cuento de la tía Inés de la escritora mexicana Ángeles Mastretta, el cuento La migala del escritor mexicano Juan José Arreola y un fragmento del cuento La identidad de la escritora mexicana Elena Poniatowska. Recuerden anotar las dudas, inquietudes o dificultades que les surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. La solución para la mayoría de sus inquietudes podrán encontrarlas al revisar su libro de texto o tomándose un momento para pensar las situaciones que se discutirán. Recordemos algún cuento o relato que hayamos leído y nos haya gustado. En él nos enteramos de la vida de ciertos personajes, los cuales algunos nos pueden caer mal y otros bien. A través de la lectura podemos imaginarnos el lugar donde viven, cómo es su familia, qué es lo que les gusta o no. Y más allá de descubrir a ciertos personajes, podemos también relacionarnos con la autora o autor que los escribió. Conozcamos ahora un pequeño fragmento del cuento Tía Inés de la autora latinoamericana Ángeles Mastretta. Vamos por partes. Tía Inés de Ángeles Mastretta. Había una luna a medias la noche, que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre. Una luna intrigosa y ardiente que se reía de ella, y era tan negro el cielo que la rodeaba que adivinar por qué no pensó Inés en escaparse de aquel embrujo. Quizás, aunque la luna no hubiera estado ahí, aunque el cielo hubiera fingido transparencia, todo habría sido igual, pero la tía Inés culpaba a la luna para no sentirse la única causante de su desgracia. Solo bajo esa luna pudo empezarle a ella la pena que le tenía tomado del cuerpo. Una desdicha que, como casi siempre pasa, se le metió fingiendo ser el origen mismo de la dicha. ¿Qué impresión te ha dejado esta primera parte? ¿Cómo crees que se siente el personaje de la tía Inés? ¿Alegre? ¿Nerviosa? ¿Triste? ¿Les llama la atención el título y recomendarían a alguien que lo leyera? ¿Por qué? ¿Recuerdan algún cuento que les haya gustado mucho? ¿Qué sensación les generó? Recuerdo un cuento que me gustaba mucho, se los voy a compartir. Se titula La migala de Juan José Arreola. Acompáñenme, vamos a leerlo juntos.
El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva limaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración, brillando de pronto en una clara mirada. Para empezar, ¿saben qué es una migala? Pues es una araña venenosa que puede medir del cuerpo 10 centímetros y con sus patas abiertas alcanzar hasta los 25 centímetros. Impactante, ¿no? Imaginen el asombro del personaje al ver esta araña. Ahora sí, prosigamos. Unos días más tarde volví para comprar la migala y el sorprendido Saltimbanquín me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos de una vez por todas la amenaza total, la máxima dosis del terror que en mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña. Ese peso del cual podía descontar, con seguridad, el de la caja de madera en que la llevaba. Como si fueran dos pesos totalmente diferentes, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres. ¿Qué sucede en este párrafo? ¿Por qué creen que el personaje compró la migala si le despertaba tanto horror? Prosigamos. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña que llena la casa con su presencia invisible. ¿Cómo se imaginan los pasos de la migala? ¿A ustedes les gustaría tener una de mascota? Prosigamos. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona. ¿Qué es lo que espera el personaje que suceda y no sucede? Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. ¿En qué momento suele encontrarse el personaje con la migala? Sigamos leyendo. Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también si acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el Saltimbanquín me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. ¿Qué se imaginan que come la migala que deja algunas veces la comida que le ha servido su dueño? Pero en realidad esto no tiene importancia, porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear agitada, un invisible compañero. ¿Qué creen que está esperando el personaje de la migala? Volvamos a la lectura.
Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible. Cerremos la lectura. Reflexionen. ¿Pudieron ver en su imaginación cómo el protagonista se sumerge entre el sueño y el insomnio, el amor, la soledad y la angustia vital? Cada cuento narra mundos distintos, ¿no creen? Existen muchas formas de escribir un cuento. ¿Cómo son los cuentos que les gustan? ¿Qué características deben tener para que los vuelvan a leer o se los recomienden a sus amigos? Afortunadamente, es común que en su nivel educativo, sus maestras y maestros les inviten a leer cuentos, novelas o poemas. Y seguramente, muchas de las obras literarias que han leído les han parecido interesantes. También es importante escuchar qué les gusta leer a otras personas de su edad. Esto podrían hacerlo hablando con sus amigas y amigos por medio de videollamadas o mensajes de voz. Seguramente escucharán características de cuentos que a ustedes también les gustan o quizá algunas que no conocían y les dieron ganas de leer un cuento con esas características. Espero que hasta ahora la estén pasando bien, explorando los cuentos que les hemos presentado. Y, hablando de los cuentos que acabamos de leer o escuchar, ¿qué les parece si retomamos el de la tía Inés de Ángeles Mastretta? ¿Qué más habrá pasado? Les cuento que Ángeles Mastretta nació en Puebla en 1949. Es una escritora y periodista mexicana conocida por crear grandes personajes femeninos y relatos que reflejan las realidades sociales y políticas de México. Pero esta vez realizaremos una pequeña actividad. Acompáñenme. Esta actividad se titula ¿Qué pasó primero? Pongan atención. Les voy a leer 3 pequeños fragmentos del cuento Tía Inés, pero estos fragmentos están en desorden. Traten de reordenarlos para saber qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. ¿Listas y listos? Es hora. El primer fragmento dice así: al día siguiente, la tía Inés no recordó un ruego, menos una orden, pero tenía una luz entre ojo y ojo ensombreciendo toda su existencia. ¿Creen que este fragmento está al inicio del cuento? ¿Estará en el nudo o en el desenlace? Pongan mucha atención al siguiente fragmento. Cada luna es distinta, cada luna tiene su propia historia. Dichosos quienes pueden olvidar su mejor luna. No se preocupen si no pueden recordar exactamente lo que decía el cuento de tía Inés. Usen su imaginación y su creatividad para acomodar los fragmentos en el orden que les parezca más adecuados. Por último, tenemos este fragmento que dice: había una luna a medias, la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre. Habiendo escuchado estos fragmentos del cuento, intenten escribir en su cuaderno el orden correcto en que crees que va cada uno. ¿Será que el orden correcto es ABC o quizás BCA? ¿Qué tal CAB? Existen muchas combinaciones. Pero la correcta es CAB. El orden correcto es: había una luna a medias la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre. Al día siguiente, la tía Inés no recordó un ruego, menos una orden, pero tenía una luz entre ojo y ojo ensombreciendo toda su existencia. B. Cada luna es distinta. Cada luna tiene su propia historia. Dichosos quienes pueden olvidar su mejor luna. Recuerda que este no es todo el cuento. Son tan solo fragmentos del principio, desarrollo y desenlace.
Para que no se queden con la duda, vamos a leer el cuento completo de Tía Inés. Tía Inés. Había una luna a medias la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre. Una luna intrigosa y ardiente que se reía de ella. Y era tan negro el cielo que la rodeaba que adivinar por qué no pensó Inés en escaparse de aquel embrujo. Quizás, aunque la luna no hubiera estado ahí, aunque el cielo hubiera fingido transparencia, todo habría sido igual. Pero la tía Inés culpaba a la luna para no sentirse la única causante de su desgracia. Solo bajo esa luna pudo empezarle a ella la pena que le tenía tomado el cuerpo. Una desdicha que, como casi siempre pasa, se le metió fingiendo ser el origen mismo de la dicha. Porque la noche aquella, bajo la luna, el hombre le dio un beso en la nuca como quien bebe un trago de agua, y fue una noche tan lejos de la pena que nadie hubiera podido imaginarla, como el inicio de la más mínima desgracia. Apenas había llegado la luz eléctrica y las casas bajo el cerro parecían estrellas. En alguien tuvo que vengar esa luna el dolor que le dieron las casas encendidas, las calles bajo el cobijo de aquella luz comprada y mentirosa, la ingratitud de toda una ciudad anocheciendo tranquila, sin buscar el auxilio de su fulgor. De algo tenía que servir ella. Alguien tenía que recordar su luz despidiendo la tarde. Y ese alguien fue Inés Aguirre. La luna la empujó hasta el fondo de unos brazos que la cercarían para siempre, aunque fuera a irse temprano. Al día siguiente, la tía Inés no recordó un ruego, menos un orden, pero tenía una luz entre ojo y ojo ensombreciendo toda su existencia. No podía ya olvidar el aliento que le entibió los hombros, ni desprender de su corazón la pena que lo ató a la voluntad sagrada de la luna. Se volvió distraída y olvidadiza. Pedía auxilio para encontrar el lápiz que tenía en la mano, los anteojos que llevaba puestos, las flores que acababa de cortar. Del modo en que andaba podía derivarse que no iba a ninguna parte, porque después del primer paso casi siempre olvidaba su destino. Confundía la mano derecha con la izquierda y nunca recordaba un apellido. Terminó llamando a sus tíos con el nombre de sus hermanos y a sus hermanas con el nombre de sus amigas. Cada mañana tenía que adivinar en cuál cajón guardaba su ropa interior y cómo se llamaban las frutas redondas que ponía en el jugo de desayuno. Nunca sabía qué horas eran y varias veces estuvo a punto de ser atropellada. Una tarde hacía el más delicioso pastel de chocolate y a la semana siguiente no encontraba la receta, ni sabía de qué pastel le hablaban. Iba al mercado para volver sin cebollas y hasta el Padre Nuestro se le olvidó de buenas a primeras. A veces se quedaba mirando un florero, una silla, un tenedor, un peine, una sortija y preguntaba con la ingenuidad de su alma, ¿para qué sirve esto? Otras escribía en cualquier cuaderno toda clase de historias que después no podía leer porque con el punto final olvidaba las letras. En uno de estos cuadernos escribió la última vez que supo hacerlo. Cada luna es distinta. Cada luna tiene su propia historia. Dichosos quienes pueden olvidar su mejor luna. ¿Qué les pareció? ¿Qué imagen tienen ahora de la tía Inés? ¿Lograron confirmar el orden del cuento? Muy bien. Ahora acompáñenme a escuchar la lectura de un fragmento del cuento La Identidad, de otra gran escritora mexicana, Elena Poniatowska. Yo venía cansado. Mis botas estaban cubiertas de lodo y las arrastraba como si fueran féretros. La mochila se me encajaba en la espalda, pesada. Había caminado mucho, tanto que lo hacía como un animal que se defiende. Pasó un campesino en su carreta y se detuvo.
Me dijo que subiera. Con trabajo me senté a su lado. Calaba frío. Tenía la boca seca, agrietada en la comisura de los labios. La saliva se me había hecho pastosa. Las ruedas se hundían en la tierra dando vuelta lentamente. Pensé que debía hacer el esfuerzo de girar como las ruedas y empecé a balbucear unas cuantas palabras. Pocas. Él contestaba por no dejar y seguimos con una gran paciencia. Con la misma paciencia de la mula que nos jalaba por los derrumbaderos. Con la paciencia del mismo camino seco y vencido, polvoroso y viejo, hilvanando palabras cerradas como semillas, mientras el aire se enrarecía porque íbamos de subida. Casi siempre se va de subida. Hablamos, no sé, del hambre, de la sed, de la montaña, del tiempo, sin mirarnos siquiera. ¿Les gustó el fragmento de este cuento? ¿Dónde creen que ocurre esta historia? Pues vamos todos juntos aprendiendo cada día cosas nuevas. ¿Se dieron cuenta cómo poco a poco hemos ido aprendiendo más y más cosas sobre la literatura y los cuentos? Y recuerden, en los cuentos se pueden encontrar una introducción, un desarrollo y un final. En la introducción, regularmente se presenta a los personajes que van a participar en la narración, sobre todo el principal. También se describe en esta parte el lugar donde se desarrolla la historia, los escenarios y el tiempo en el que ocurre. ¿Verdad, profesor? Así es. La parte de desarrollo de la historia generalmente es donde se escribe sobre lo que está pasando en la narración o historia. Dentro de esta parte se presenta el nudo, que es donde se da a conocer el problema o la situación más crítica de tu historia. Esto es donde se cuenta el conflicto que hay con el personaje principal. Y en el final o desenlace, casi siempre se narra cómo se resuelve el problema presentando el nudo, de manera cómica, trágica, dramática, en torno a la acción o la hazaña realizada por el personaje principal. Entonces tenemos que en los textos narrativos vamos por lo general a poder identificar tres partes: la introducción, el desarrollo y el desenlace. Para que disfruten de sus lecturas, les compartiré algunas estrategias. Recuperen los conocimientos previos que se tienen sobre el subgénero con el que se relaciona la narración para enriquecer la comprensión de esta. Relean la narración para identificar cómo se presentaron los sucesos y profundicen en la interpretación de la lectura. Realicen anotaciones o resúmenes de las partes leídas para reunir los datos más importantes del texto: personajes, conflictos, narradores, trama, etc. Infieran el significado de las palabras o expresiones que desconozcan a partir del contexto en el que se usan. Realicen predicciones acerca de cómo continuará o terminará la historia. Conversen con otros sobre el sentido de la obra o los fragmentos que les parezcan especialmente interesantes, bien logrados o que sean más complejos. Releer, anotar las palabras que no entendemos y buscarlas en el diccionario, investigar sobre el contexto de la historia y el autor o autora, conversar con otros sobre lo que hemos leído nos ayudará a comprender mejor nuestras lecturas y a querer seguir buscando más materiales de lectura. Les invito a que relean sus cuentos favoritos de autoras y autores de Latinoamérica o cuentos que nunca han leído y se darán cuenta de la estructura, inicio, desarrollo, final. En su libro de texto podrán encontrar otros cuentos que pueden gustarles mucho. Seleccionen el que más les guste. Tomen notas en su cuaderno. En su cuaderno describan a los personajes que aparecen en el cuento que seleccionaron. ¿Cómo serán? ¿Cuáles serán sus características? Cuando hablen con tus amigas y amigos sobre los cuentos que les gustan, se darán cuenta que a veces nuestros gustos no son tan distintos de los de otras personas. Ahora, creo que sería un buen momento para comenzar a leer otro tipo de cuentos que nunca hemos leído. Quizá encuentren otros estilos que también les gusten. Ya casi terminamos por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho esta sesión.
Continúen viendo nuestras transmisiones para que juntas y juntos logremos alcanzar los objetivos de las sesiones de estudio de nuestras escuelas. Exploren su libro de lengua materna de segundo grado de secundaria y podrán encontrar más información y ejemplos de la narrativa latinoamericana. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2. Poco a poco iremos aprendiendo más sobre los cuentos y otras obras literarias. Recuerden que leer es importante, ya que despierta nuestra imaginación y podemos conocer nuevos mundos. Y, ¿quién sabe? Quizá un día tú también puedas escribir tus propios cuentos. Y recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Y si quieres volver a ver la sesión, consulta los horarios de repeticiones de la estrategia Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.